Palabra fuente de vida. 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 Gracias, Señor Jesús, hermano, que Dios nos permite un día más de vida, amén. No sabemos que no tenemos la vida comprada, hermano, y pues lo que Dios nos permita es pues acercarnos a Él, buscar de Él, hermano, estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo de un modo y otro, pero estar buscando para acercarnos de su presencia, amén. Estábamos mirando, hermano, el tema, lo que sigue del bautismo, hermano. Ese tema es muy extenso, hermano, muy largo, de muchas maneras. El Señor pues nos ha enseñado, hermano, a estarlo viendo, enfocando de muchos puntos importantes para que pues siempre quede, hermano, dentro de nosotros, hermano, el conocimiento verdadero de podernos hacernos libres y poder, hermano, entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Si estábamos mirando, hermano, voy a volver al libro de Juan, de lo que estábamos mirando, pero voy a leer Juan, lo que habló con Nicodemo. Ya lo había dicho en la otra ocasión un poquito, pero voy a volver a repetir, hermano, esta expresión que dijo Juan. El libro de Juan, hermano, relata la historia de nuestro Señor Jesucristo con un maestro de la ley, un hombre que conoció las Escrituras, Nicodemo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí la encontró, hermano? Juan capítulo 3. ¿Sí? Juan capítulo 3. Amén. Tomamos para que ayuden a ellos, nuestras hermanas también. Juan 3 decía con Nicodemo, hermano, dice, hablando al Señor Jesucristo, el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 4 dice: Nicodemo le dijo, o sea, Nicodemo le responde al Señor y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa es la pregunta de Nicodemo, ¿eh? Tiene signos de interrogación si se fija. Nicodemo le pregunta al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y luego volver a decir: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Eran las preguntas de Nicodemo, amén, al Señor, hermano. Pero vuelve a responder el Señor Jesús ahora. Dice, respondiendo a Jesús: de cierto te digo, o ¿qué significa? En verdad te digo, amén. Eso es lo que significa. De cierto te digo, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le dice en el versículo 7 una expresión bien tremenda todavía el Señor Jesús a Nicodemo, amén. Fíjese lo que le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, ¿y qué? Y dice sonido, mas ni sabes de dónde ni a dónde. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, hermano. Qué tremendas expresiones, hermano, del Señor a Nicodemo.
Es una forma, hermano, de hacerle entender al hombre, a nosotros los hombres, que cuando somos nacidos de Dios, que cuando somos, escúcheme, cuando somos nacidos de Dios, ya no nos movemos en la carne. Ahora el Espíritu de Dios es el que nos mueve. ¿Sí me entienden? Y aquí estamos mirando, le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de qué? De nuevo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. No te maravilles, o sea, no te sorprendas, no te sientas como que ya lo entendiste, porque te voy a decir algo, no solamente es nacer de nuevo, porque el que nace de nuevo, dice, así como sopla el viento de un lado a otro y va y viene, dice, así es el hombre que es nacido del Espíritu. O sea, cuando Dios lo va a mover, cuando Dios va a hacer algo en él, cuando Dios va a hacer lo que haga algo para su obra, el Señor es el que va a estar, ¿qué? Moviéndolo de un lado para otro. No, el hombre se va a mover solo, ni por sus pensamientos, sus ideas, sus cosas que traigan en la cabeza. Imagínense, hermano, imagínense que anduviéramos, hermano, con todos sentimentales, hermano, o todos problemáticos en la cabeza, no traigamos mucho problema y nos estemos dejando guiar por los problemas en la cabeza. Entonces, ¿cuál espíritu de Dios está en nosotros si lo estamos dejando guiar por los problemas? Un problema a alguien, hermano, ¿a qué lo va a guiar? Va a tomar malas decisiones, a veces por los problemas la gente toma malas decisiones, malas actitudes, vive de una manera pues no estable, porque no está moviéndolo ¿quién? El Espíritu de Dios. Pero cuando es nacido de nuevo, está firme en el Señor, sobre la roca firme, pero cuando es movido no cree que se mueve de la roca, no, se mueve pero con ese mismo fundamento que es la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Porque el fundamento de aquel, hermano, que es hijo de Dios, entonces su fundamento es Cristo. Y pruebas y luchas y de todo eso, hermano, eso siempre vamos a tener. Siempre, 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 siempre. Eso, mire, entienda, hermano, no vivimos en una telenovela. No vivimos en una novela fantasiosa. Las novelas fantasiosas siempre sacan mucho problema, pero las terminaciones son ¿qué? Felices. Y luego se encuentran sus medias naranjas ahí, hermano. Sí, o sea, no es cierto. Eso no es cierto. De que conoces a alguien y te la llevas muy bien con esa gente, te la llevas bien, te la llevas bien, te la llevas bien, te la llevas bien, te la llevas bien y nunca tiene problemas. Eso solamente pasa en las películas o en las novelas, porque son mentiras. Pero caminando con el Señor, hermano, el Señor nos mueve de una manera bien delante de Dios, con conocimiento de las cosas de Dios, firme en las cosas de Dios. Y no dejamos, hermano, que solamente los pensamientos o lo que traigamos en la cabeza nos haga creer o pensar de una manera, sino que nosotros los que creemos en la palabra de Dios nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios en nuestra vida para hacer las cosas que el Señor quiere. Y una de las cosas importantes, hermano, es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. No solamente, hermano, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. No, hermano. Recuerda, hermano, que el nacer de nuevo es nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de ¿quién? De Dios. Amén. Lo respondió el Señor Jesús en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, hermano, al reino de los cielos. Eso lo mirábamos días atrás, pero vuelvo a repetir, hermano. Cuando hablábamos del bautismo, hermano, cuando hablábamos de la parte del bautismo, había otra frase importante dentro de ella, que se los dije, que antes de bautizarse debe de haber ¿qué? Creer y arrepentimiento. Entonces, hermano, la parte de la cual, hermano, le está hablando aquí a Nicodemo es de que crea. De que crea en lo que el Señor, en lo que le está diciendo el Señor. O sea, no que se maraville, sino que crea.
para que el Espíritu de Dios lo pueda guiar. Cuando el libro de Hechos, capítulo 8, vayamos al libro de Hechos, capítulo 8, debe de creer, debe de la persona arrepentirse para tomar el paso, ese paso, hermano, de obediencia hacia la palabra de Dios, hermano. Hechos capítulo 8. Hechos 8, ya está. Versículo 26. Fíjense, recuerde que decíamos que el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios está en alguien, es movido por el mismo Espíritu del Señor. Amén. Versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia ¿dónde? Por el camino que desciende ¿a dónde? A Gaza. Amén. Jerusalén, a Gaza, dice, el cual, ¿qué dice? Entonces él se levantó y se fue, o sea, Felipe. Amén. Sucedió que, dice, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de las etíopes, amén, el cual estaba sobre ¿dónde? Y había venido a Jerusalén para adorar. ¿A quién adoraban en ese tiempo, hermano? Recuerden que al Señor, amén. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta, ¿qué? Este libro que habla del profeta Isaías es el libro, el capítulo 53, hermano, de Isaías, el que está leyendo. Dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Sí se acuerda lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Si viene el viento, dice, lo oyes, pero no ¿qué? No lo ves, pero lo oyes. ¿Sí me entiende? O sea, el Espíritu de Dios, hermano, no sabemos de dónde está ni de dónde viene, porque el Espíritu de Dios, hermano, es Espíritu y no se ve. Pero cuando viene a nuestra vida a hablarnos, lo sentimos como que si fuera el mismo viento, hermano. Al viento lo sentimos y oímos su soplido. Amén. Y cuando viene la voz de Dios a Felipe, hermano, es como el mismo Espíritu que estaba diciendo el Señor Jesús allá. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate júntate a ese carro. Dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Dice, Felipe le dijo al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el eunuco? ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? ¿Sí? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Lo que estaba leyendo el eunuco, hermano, el etíope, no lo entendía y lo estaba leyendo. Y cuando Felipe se le acercó, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: no, es que no entiendo lo que leo, Dice: pero ¿quién me va a enseñar entonces? Y rogó a Felipe que subiese y se juntara con él. Dice, le rogó a aquel hombre, a Felipe, que subiera el carro con él y se juntase con él ahí a un lado, para que le estuviera ¿qué? ¿Qué cree que quería? Que le explicara, que le enseñara lo que él estaba leyendo, que él no entendía. Amén. Después, ¿qué dice? Versículo 32. El pasaje de la lectura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, que lo trasquilara. Así no abrió su boca. Dice en el versículo 33: en su humillación no se hizo ¿qué? Justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Dice: porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. O sea, de él no iba a haber descendencia, hermano. ¿Quién la contará si no hay descendencia de él? Fue quitada su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Fíjense, hermano,
Al eunuco le interesó, hermano, la historia de lo que estaba leyendo, le impactó, se le metió, hermano, hasta, no sé, hermano, usted cuando siente la presencia de Dios, siente, hermano, que hasta el cuerpo se le enchina, siente que hasta desde la cabeza hasta los pies se empieza a enchinar. ¿De qué está hablando? ¿De qué está diciendo? Está hablando, hermano, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando uno siente su presencia, hermano, es lo más hermoso que puede uno sentir. Dice, porque fue quitada de la tierra su vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue quitada, hermano, su vida. Y le está contando la historia de él, hermano. Dice que por él, hermano, por el Señor Jesucristo, el que no debería de morir, murió. Sí, Cristo no debería haber muerto, hermano. Él no fue pecador. Él no fue maleante. Él no hizo nada malo. El Señor Jesús era hombre perfecto, no hizo ningún mal en esta vida, más que dar su vida por los pecadores, hermano. Y los pecadores eres tú y soy yo. Y por nosotros vino a morir nuestro Señor Jesucristo, hermano, a dar su vida en la cruz del Calvario por amor de nuestras vidas. Para que nosotros entendiéramos la humanidad, entendiéramos, hermano, el sacrificio tan hermoso, hermano, que alguien, hermano, aquí nadie da la vida por nadie en el mundo. Y dice la Biblia, dice, ¿acaso la darás por tus hijos, tu familia? Dice, pero tú no la vas a dar por el vecino, ni mucho menos por el amigo. Y si no es ni tu amigo, mucho menos. Y el Señor la dio, hermano, por los que no éramos ni amigos, ni parientes, ni nada. Y aún así dio su vida por nosotros. Y por amor de nosotros, para que pudiéramos tener, hermano, perdón de pecados y un arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos algún día. Qué tremendo, hermano. Cómo Dios nos demuestra. Y Felipe le estaba contando al eunuco esta parte, porque el eunuco no la entendía aunque la estaba leyendo. ¿Y cómo es que fue? Dice, ¿cómo oveja a la muerte fue llevado? ¿Quién fue llevado a la muerte? Como oveja. Una oveja no dice nada, hermano. Las ovejas son mansas. Las ovejas, hermano, cuando las matan, cuando los van a asesinar, no dicen nada, se quedan quietecitas. Ellos van como borreguitos, quietecitos, hasta que las matan. Y el Señor dice que Él fue como siervo, hermano, como una oveja. No dijo nada, no abrió su boca. Él lo golpeaba y no abría su boca por amor de nosotros, hermano. Por amor de nosotros. Cuando fue golpeado, cada latigazo decía, por amor de fulano del 2022, porque lo amo. Y golpes, hermano, y golpes que le daban, hermano. Y cuando le enterraron la corona de espinas, lo mismo, dijo, por amor de fulano, por amor de Mangurano, por amor de él, voy a morir. Y esto era lo que estaba contando, hermano, esta historia. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, el versículo 35, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, hermano. Qué tremendo, hermano. Le empieza a anunciar el evangelio de Jesús, y yendo, el versículo 37 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, ¿cómo Felipe, hermano, al estarle contando la historia, aquí, hermano, le voy a decir una cosa. Aquí omitieron mucha escritura, omitieron, hermano, los escritores, porque dice la Biblia que si hubieran escrito todos los libros de los que fueron escritos, en una Biblia dice que no cabrían en todo el mundo un libro tan grande para poder detallar paso por paso, parte por parte, la historia que fue escrita, hermano, en pergaminos o papiros, hermano, en aquel tiempo, amén. Y aquí, hermano, si usted mira, anteriormente nunca habla del bautismo Felipe, no menciona nada, pero de seguro en el caminar, cuando fue en el carruaje con él, de seguro le ha de haber hablado del bautismo y del perdón de nuestros pecados, amén. ¿Por qué? Porque entonces el eunuco, ¿por qué preguntó eso? Para aquella agua, para el carro, páralo, aquella agua, dice, yo quiero ser bautizado. Si nunca en la historia de lo que estamos leyendo no hay comentarios del bautismo, pero de seguro, hermano, en la plática que tuvieron, él ya debe haber dicho que para nacer, hermano, de nuevo, necesitaba ser sepultado en las aguas del bautismo.
Y ese momento, hermano, el eunuco, la palabra, hermano, mire, hermano, vuelvo a repetir, hermano, de lo que estamos hablando es del arrepentimiento, hermano. Esta historia de lo que estoy diciendo nos lleva a un punto importante de un arrepentimiento en nuestras vidas. Este eunuco, hermano, este etíope, el eunuco, cuando escucha todas estas palabras del dolor del Señor Jesucristo que hizo por amor de nosotros, hermano, por amor de ellos, él, en su reacción, hermano, espiritual, porque no fue solamente carnal, en su reacción espiritual, saber su condición humana, la que él tenía, hermano, y saber que por el que murió y no abrió su boca ni nada, hermano, él dijo: yo quiero ser bautizado por lo que él hizo. Si así puedo entrar al reino de los cielos, si así puedo yo nacer de nuevo, si así pueden perdonar mis pecados, bautízame, Felipe, bautízame, para el carro y bautízame. Si así yo puedo agradecer al Señor Jesucristo por la muerte y resurrección que hizo por mí, para el carro y bautízame. Y yendo por el camino, versículo 36, y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees. ¿Qué decía, hermano? ¿Qué estábamos hablando, hermano, del bautismo? Que primeramente, ¿qué debe de haber? Hay que creer. Marcos 16 decíamos que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí, hermano, el Felipe le dice al eunuco, dice: ¿crees lo que te estoy diciendo? ¿Lo crees? Entonces el eunuco, ¿qué le respondió, hermano? Si lo crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, ¿qué le dijo el hombre? Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe al eunuco, dice, le bautizó. Amén. Dice, qué tremendo. Pero aquí, hermano, vuelvo a repetir, cuando hay un arrepentimiento genuino, hermano, en el hombre, un arrepentimiento que trata con la persona, hermano, que desglosa a la persona, que la hace pensar, meditar, hermano, en las cosas de Dios, entonces, hermano, ahí, hermano, entra la palabra de Dios en la vida del hombre. Y cuando esa palabra de Dios entra en la vida del hombre, la primera reacción, hermano, de aquel que está arrepentido, ¿qué dijeron en Hechos 2:37, hermano? Cuando la palabra de Dios entró en sus corazones por la predicación de Pedro, y fueron compungidos de corazón, y le dijeron a los hermanos varones, a los apóstoles, hermanos varones, ¿qué hacemos entonces? Y Pedro les dijo: entonces, pues arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Entonces, hermano, pero vuelvo a lo mismo. Cuando se trata del arrepentimiento, hermano, el arrepentimiento es una expresión, hermano. El arrepentimiento es una expresión de dolor. Es una expresión, hermano, de dolor. No sé si usted se acuerda de la historia del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15. Desde el versículo 11 en adelante menciona la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermano, en su momento hizo cosas, hermano, que cuando estuvo con su padre, le dijo a su padre: padre, dame la herencia que me debes de dar a mí. Y usted sabe, hermano, que una herencia no se da antes de morir. Amén. Las herencias no se dan antes de morir, las herencias se dan después de la muerte, porque Jesús dijo, por eso se llaman testamentos de cosas que se quedan para heredar. Amén. Son que van a heredar a ciertas personas cuando muere la gente. No se heredan antes. Amén. No se sabía eso. Pero el hijo pródigo pide la heredad, pide lo que le corresponde. Su padre estaba, todavía no muere, pero él exige, la pide, y el padre le dice: bueno, pues te la voy a dar, pues está bien. Y en cuanto se la da, el hijo pródigo, hermano, toma una actitud mal. Toma una actitud de gastarse el dinero, llevárselo, gastarlo, desperdiciarlo, despilfarrarlo. Dice la Biblia que se fue y despilfarró su dinero, hermano. Pues, hermano, en aquel tiempo todavía había vino, había mujeres, había prostitutas. En aquel tiempo, hermano, era mucho todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Pues fue y lo gastó. Fue y lo tiró. Se lo acabó con los amigos hasta que terminó todo. Y ya cuando terminó todo de gastarlo, dice la Escritura que el hijo pródigo se fue, hermano, hasta lo profundo, hermano, y que empezó a comer donde estaban los cerdos, hermano.
Llegó a comer algarrobas, donde estaban aquellos animales, hermano, comiendo los puerquitos. Llegó a comer de la misma comida de entre los puercos. Nomás para que vean que cuando el hombre no capta, hermano, las palabras de Dios, hermano, lo que hace al alejarse de Dios, es una parábola, hermano, pero es algo tipificado, algo simbólico en la vida de una persona. ¿Ven? Cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, cuando nos apartamos de la mano de Dios, cuando nos apartamos de la mano de nuestro Padre, terminamos siendo como el hijo pródigo. Empezamos, hermano, a nuestra vida la empezamos a perder en el mundo, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Muchos empiezan a tomar, a fumar otra vez, empiezan en el pecado, empiezan a activar con el pecado, a vivir en el pecado, hermano, cuando una vez Dios ya los sacó, los rescató, los limpió. Pero lo que hace mención de esta parábola, hermano, es que el hijo pródigo, y vuelvo a repetir, hermano, del arrepentimiento, cuando el hijo pródigo reacciona en su cabeza, reacciona en su mente de que está mal. Pero ¿cuándo fue cuando reaccionó que estaba mal? Cuando se había terminado todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se había terminado todo y estaba comiendo junto a los puercos. Fíjese, cuando traía dinero tenía todos los amigos ahí rodeándolo, bellos. Eres mi amigo, ahí estaban con él, hasta palpeándole la espalda, y todo lo que decía le decían que sí. Pero nomás no trae ni un peso en la bolsa, y nadie se le arrima, ni las pulgas, hermano, se le arrima. Nadie lo quiere, porque no tiene nada. Y cuando necesitó ayuda, ¿quién le ayudó? Nadie. Mejor fue a comer, ¿dónde? Con los puercos. Pero lo tremendo de esta historia, hermano, es que cuando él reacciona en su cabeza, hermano, ya toda dolorida, afligida, angustiada, perdida, reaccionó, hermano, a pedir perdón. Su reacción de él, hermano, en su dolor, en su aflicción, escúcheme, su reacción fue pedir perdón, arrepentirse y volver ¿a dónde? A la casa de su papá. Pero ya no volvió a hacer jamás lo mismo que hizo otra vez. Cuando él regresó, ya se acomodó, se sujetó, se estabilizó, se corrigió. Por eso se llama arrepentimiento. Cuando la gente, hermano, no entiende qué significa el arrepentimiento, no hay un cambio en nuestra vida. Solamente hay remordimiento. El remordimiento es muy distinto al arrepentimiento. El remordimiento, ¿qué cree que causa en la mente de una persona que está con remordimiento? ¿Qué cree que causa? Aflicción. Pero la reacción que causa en él. Algo de culpabilidad. Solamente una culpabilidad, pero no hay un cambio, hermano. O sea, me siento mal. Quisiera ser diferente, pero no puede. Aunque diga, perdóname, ya no quiero ser lo mismo, pero no, solamente es remordimiento en la vida. Pero cuando es arrepentimiento, el arrepentimiento lleva, escúchame, el arrepentimiento lleva humillación. Si no, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, cuando el hijo pródigo reaccionó, hermano, volviendo en sí, dice el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas, dice, y volviendo en sí, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dice, me levantaré y iré a mi padre. Fíjese, e iré a mi padre y le diré, Padre, dame otra vez más dinero. Ya llegué, papá, aquí estoy. Pues ayúdame, que ya me acabé todo lo que traía. No fueron las reacciones de él, hermano. Su reacción fue, hermano, de ese hombre, de esa persona, al regresar con papá. He pecado contra el cielo y contra ti. Dice, he pecado,
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué estaba haciendo? Humillándose. Humillándose. Ahora le pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros nos gusta humillarnos? ¿No se han fijado que es lo más difícil del ser humano? ¿No se han fijado que es lo más difícil del ser humano? El humano no le gusta humillarse. Una cosa es que me humille a alguien y otra cosa es que yo me humille. ¿Sí me entiende, no? Una cosa es que alguien me humille y otra cosa es que yo me humille. El que me humille, pues fácil, hermano, alguien me va a humillar, pero si yo me humillo, no es lo mismo. Porque humillarme es como subajarme, hacerme menos, echarme la culpabilidad, decir que yo tengo la culpa, que yo soy esto, que yo soy el otro, y me humillo, pero delante de Dios. Pero hermano, entiéndalo, cuando el hombre se humilla, qué tremendo, ¿no? Porque ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Fíjese hasta dónde se humilló. ¿Hasta dónde se humilló, hermano? Dice, se humilló de la manera, de tan arrepentido que estaba, se humilló de la forma de decirle a su papá que no lo recibiera como ¿quién? Como hijo. ¿Qué tan grande fue su humillación? Imagínense que yo llegue a mi casa, yo me llegara a salir de la casa de mi papá y quisiera regresar y ¿cómo le voy a decir? Híjoles, la regué, me salí, hice esto, hice aquello, él sabe que ando mal, ¿y cómo me regreso? ¿Sí me está entendiendo? Y se regresa y todavía, papá, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, pero ya no quiero ser tu hijo. Tenme aquí, pero tenme como un trabajador, un jornalero, lo que tú quieras decir, pero yo no merezco ser tu hijo. Fíjese, la reacción fue esa de él. No me tengas como tu hijo, en su dolor, en su aflicción, en reconocer su maldad, su pecado, lo que hizo con su papá, de haberlo decepcionado de la manera que lo hizo. Su arrepentimiento fue pedirle perdón y decirle: ya no me tengas como tu hijo, aunque se tenme como uno de tus jornaleros ahí tenme, pero dame la oportunidad de estar aquí. Porque los jornaleros, ¿qué hacían, hermano? Tenían abundancia de pan, él ya no tenía nada. Él ya no tenía nada. Él ya estaba comiendo ya con los puercos. Dijo, de comer con los puercos a regresarme con papá y decirle que mejor no me tenga como uno de sus... De seguro los jornaleros comen mejor que como yo estoy comiendo aquí con los puercos. Prefiero comer poquito, trabajando, pero estar ahí, pero comiendo. Era la idea de este hombre, hermano. Él entendió que los jornaleros, los más viles, los más menospreciados, los jornaleros, hermano, los que trabajaban solamente por un jornal, hermano. Jornalero no es como un criado tampoco, hermano. Un criado trabaja de planta, pero un jornalero es aquellos que pasan por la calle, no dicen y llegan y te ven ahí fuera del carro y te dicen: oye, ¿te puedo lavar el carro? Es que traigo hambre. Es un jornalero, o sea, nomás por una jornada de un trabajo le pagas y ya. Ni siquiera es tu criado, ni siquiera es nada que tú por semana lo tengas contratado para pagarle un jornalero. Son de los que llegan de pasada. Oye, te pago por el día, nomás hoy te ocupo, nomás. Sí, está bien. ¿Por qué? Sacan para la comida y listo. Dice, si los jornaleros tienen abundancia y yo aquí comiendo esta cochinada de algarrobas, ¿qué voy a hacer? Pues me regreso con papá. Y que no me tenga como su hijo, pero que me tenga como uno de aquellos que pasan de jornada y que me dé comida, aunque sea poquito o lo que sea, pero que me dé que comer. Esa fue su humillación. Cuando un hijo, hermano, el hijo pródigo, hermano, reacciona en el arrepentimiento, hermano, él toma estas actitudes que vuelvo a repetir, hermano. Cuando un cristiano o una persona, hermano, se arrepiente de corazón,
se lo aseguro, se arrepiente de toda la maldad y pecado que ha hecho, hermano, en su vida. Y comienza a cambiar sus acciones, sus actitudes, aunque diga que se le haga difícil, aunque diga que no puede, aunque diga lo que quiera, él se va a humillar para poder ser ¿qué? Movido por la presencia de Dios. Y no por qué, hermano, por las cosas que piensa. Porque se tiene que sujetar, se tiene que humillar. ¿Usted cree que el hijo pródigo cuando regresó no se sujetó ahora sí a las reglas de papá, aunque papá le perdonó? Claro que sí. No iba a llegar con aquella facilidad de que, bueno, pues soy su hijo, de todos modos hago lo que quiero. No, llegó y se humilló tanto que él encontró, hermano, un arrepentimiento en su corazón, y encontró un descanso, encontró el perdón de su padre, porque su padre lo abrazó, su papá lo abrazó, le hizo una fiesta, hermano, le hizo todo para decir, ¿ha regresado qué? Mi hijo que se había perdido. Dice, regresó mi hijo que se había perdido, pero no regresó ¿qué, hermano? Ni orgulloso, no regresó, hermano, ni con aquella arrogancia, aún siendo su hijo. Él regresó, hermano, humillado delante de la presencia de Dios. Por eso vuelvo a repetir, hermano, cuando la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y cuando Pedro hace la mención, hermano, o Lucas hace la mención, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, debe de haber un arrepentimiento genuino en el cristiano, hermano. El etíope, ¿qué hizo, hermano? Se arrepintió, pidió perdón al Señor y dijo, no, pues bautízame, yo quiero ser perdonado, limpia mis pecados. Porque al bautizarse, hermano, la persona se limpian todos los pecados que hay en nuestra vida. Y ahí entra, hermano, el Espíritu de Dios en nosotros, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando hay ¿qué? El arrepentimiento en nuestras vidas. Porque el arrepentimiento, hermano, es el que nos hace cambiar de pensar, de actitud. Pero vuelvo a lo mismo, hermano. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Si usted se acuerda, hermano, cuando Judas, el que anduvo, el apóstol Judas, que estuvo con el Señor, ¿se acuerda que murió? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo murió? Ahorcado. ¿Y cómo se le llama eso? No, ¿cómo se le llama esa muerte? Suicidio. Asesinato no, porque asesinato es cuando matas a alguien. Suicidio. Él solo se ahorcó. Él solo se echó la soga al cuello y se colgó. Le pregunto, mire, escúcheme. Cuando Judas vende al Señor por las monedas de plata que los vendió, en su conciencia se le vino a la cabeza, ¿qué se le vino a él? Remordimiento de que estuvo mal de haber vendido ¿a quién? Al mismo maestro, al mismo Señor Jesús, el dueño de la vida. Y cuando él se sintió mal, hermano, por verlo vendido, fíjese, ¿qué hizo el hijo pródigo? Nomás comparemos el arrepentimiento, hermano, al remordimiento de arrepentimiento. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su reacción y se volvió ¿en qué? En sí. La palabra arrepentimiento significa volver en sí, volver atrás, a un estado cuando estaba bien. Sí, el hijo pródigo cuando estaba con papá estaba bien. Cuando el hijo pródigo pide el dinero y se va, entonces reaccionó mal. Pero cuando vuelve en sí, hermano, que estaba ya en lo más vil y menospreciado, y vuelve en sí, volvió atrás con papá. La palabra arrepentimiento significa volver atrás o volver a un estado, hermano, actual, anterior al que estaba mal, ¿sí? O sea, significa al lugar que estaba bien. Y cuando el hijo pródigo hace eso, regresó humillado. Ahora veamos la parte de Judas. Cuando Judas vende al Señor, ¿a dónde corrió, hermano, primeramente con las monedas? A los fariseos, a los sacerdotes. Fíjese, en vez de que el Judas hubiera regresado con el maestro y le hubiera dicho, perdóname, maestro, te vendí, perdóname, ya no me tengas como tu apóstol, como tu hijo, no quiero hacer nada de eso.
porque te vendí, te traicioné. ¿Qué hizo Judas? Va y les avienta, según él dice la Biblia, que iba arrepentido y aventó las monedas a los sacerdotes. Eso no es arrepentimiento, hermano, es remordimiento. Le estaba remordiendo la conciencia porque había vendido al Señor. Y va, y él creyó, hermano, dice, él creyó en su remordimiento que aventándole las monedas en los pies a los sacerdotes, quitaba su culpabilidad. Pero fíjese que ni así la quitó, porque ¿a dónde lo llevó la conciencia, hermano, en ese dolor, en ese pensamiento? ¿A dónde lo llevó? A quitarse la vida. ¿Sí? A quitarse la vida, a colgarse. Entonces, hermano, si vemos las dos comparaciones de un arrepentido verdadero y de un remordimiento, hay dos cosas bien distintas. Judas va y se cuelga, aunque en su cabeza dice, ¿por qué lo vendí? Eso no es arrepentimiento. Le estaba remordiendo la conciencia que había vendido al Señor y que había hecho mal, que no estuvo bien lo que hizo. Pero si hubiera estado arrepentido Judas, ¿qué hubiera hecho? ¿No hubiera sido mejor que Judas se hubiera regresado, hermano, con el Señor, le hubiera pedido perdón directamente, hasta se le hubiera hincado y se le hubiera postrado y le hubiera pedido perdón al Señor? Ahí hubiera demostrado, hermano, el arrepentimiento de lo que habla la palabra arrepentimiento. Pero Judas no lo hizo, hermano. Judas mejor fue, aventó sus monedas, según el remordimiento, según dice la Escritura, dice ahí pues el escritor que hubo arrepentimiento en él y fue, aventó las monedas, pero no era arrepentimiento, hermano. Yo a eso le llamo remordimiento de conciencia, que la conciencia lo traía, hermano, como algo, hermano, cuando hacemos algo mal nosotros y traemos ahí la conciencia que nos redarguye y nomás tenemos el remordimiento. Pero, hermano, si no actuamos de la manera correcta de arrepentirnos, solamente, escúcheme, solamente vamos a traer remordimiento en la cabeza de que cada vez que traigamos algo, hermano, nos va a estar, ¿qué? Patinando ahí, hermano, y patinando. ¿Por qué? Porque solamente es un remordimiento. Y cuando realmente es arrepentimiento, ¿qué hacemos, hermano? Cuando nos volvemos al Señor, vamos y empezamos a buscar a Dios. ¿Cómo? Humillándonos, hasta que encontremos, ¿qué, hermano? Hasta que encontremos el perdón de Dios y Dios nos acepte para acercarnos una vez más a Él. Amén. Porque si no, hermano, qué difícil es. Mire, otro de los pasajes, hermano, del arrepentimiento en Mateo capítulo 21, versículo 28. Lo voy a estar leyendo mientras usted vaya buscándolo. Entonces lo voy a leer. Dice, pero ¿qué os parece? Y hace una pregunta aquí el escritor, hermano, en Mateo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, el hijo, le dijo, no quiero. Pero después, aquí viene la palabra arrepentimiento, vuelvo a repetirlo. Pero después, arrepentido fue. Estoy en el versículo 29. Y acercándose, esa es otra parábola, ¿ven? De las que el Señor menciona. Pero acercándose al otro, le dijo al otro hijo, de la misma manera. Y le respondió el otro hijo, sí, Señor, voy. Y su respuesta fue voy. Pero su acción, ¿cuál fue? No fue. ¿Sí? Versículo 30, estaba leyendo. ¿Sí está ahí? 21, 30 de Mateo. O sea, se me hace bien tremendo esto, hermano. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Somos los que decimos sí y no vamos. O somos de los que decimos no, pero de repente viene el Señor y nos redarguye en la mente. No, es que no quiero ir. No, como a veces que decimos, no tengo ganas de ir al culto. Traigo muchas cosas, preocupaciones, esto, lo otro. Pero el Señor viene y te redarguye y te dices, no, mejor sí voy. No iba a ir, pero mejor voy porque no, el Señor Jesús, vámonos. Y reaccionó no ir, vámonos. ¿Sí me entienden? Mire, fíjese, otra vez vamos a leerlo. Versículo 29, 28, 29 y 30. Fueron los que leímos ahorita. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos.
Acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Y qué le responde el hijo? ¿Qué le responde el hijo? No quiero. Pero después, su acción, ¿cuál fue de él? Arrepentido fue. Dice, su acción de él, no lo que habló, sino lo que accionó en su cuerpo, en su corazón, en su vida. Y luego después, ¿qué dice con el otro? Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo el otro hijo, ¿qué dijo? Sí, sí señor. Pero con su acción, ¿qué hizo? Dice, no fue. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el arrepentido? ¿Cuál es el arrepentido? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Se arrepintió y fue. Pero Judas, que sabiendo, mejor me voy y me cuelgo. Más fácil. ¿Cuántos encontramos más fácil? Mire, hermano, esas puertas son las salidas incorrectas. Hace poquito a mi esposa una amiga, creo que de la hermana de una amiga de mi cuñada, mi cuñada le habló a mi esposa y le dijo, creo que su esposo le dejó una carta escrita hace poquito, esta semana, hace como 15 días creo, le dejó una carta escrita, no sé si le dijo, perdóname, algo así, y se ahorcó, hermano, el muchacho, y la dejó con una niña o un niño, no recuerdo. O sea, dijo que iba a estar mejor, creo que sin él o porque traía muchos problemas, no sé qué. ¿Sabe qué? Dijo mi esposa, la que sabe bien ese asunto. Pero a mí se me hizo una tontera, pues a todos, ¿verdad? Se nos puede hacer una tontería eso, pues, porque, o sea, tiene su esposa, tiene su hija, y qué facilidad en se ahorcar, hermano, teniendo por quién vivir, que porque él no tenía ya por quién vivir, que en su cabeza estaba como por nadie, por quién vivir. Pues que entonces no amaba a su esposa y a sus hijos para vivir por ellos. Qué fácil, hermano, cómo el diablo engaña la cabeza del hombre, como a Judas, que aunque en su remordimiento sienta cosas en la cabeza, en vez de platicar, fíjese, en vez de platicar con su esposa lo que siente, en vez de platicar con su esposa lo que siente, el dolor, la aflicción o los problemas que trae ahí dentro, y quién sabe, hasta pedirle perdón a su esposa si algo mal le hizo, y pierde la comunicación, se siente abandonado, solo X, lo que sepa, lo que pase, hermano, buscan salidas torpes. Según ellos dicen que fácil, pero pues ¿cuál, hermano? Después de esa muerte viene el juicio y son condenados para la eternidad. Pero ellos, hermano, en su cabeza les entra como remordimiento de la vida, o de los problemas, o de la familia, o de la esposa. No, hombre, hermano, les hace un remolino en la cabeza, hermano, como un tornado que nomás está dando vueltas y no sabe para dónde ir. Y a Judas le pasó eso. A Judas, cuando vendió al Señor, hermano, no, hombre, hermano, traía la cabeza, nomás así no sabía ni para dónde ir. Hermano, el mismo Señor les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El mismo Señor les dijo: todo el que esté trabajado, cansado y cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Judas sabía esas palabras, hermano. Judas las entendía. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue si él sabía que él podía ayudarlo en tanto remordimiento que lo atormentaba? ¿Por qué no fue? ¿Saben por qué? Vuelvo a lo mismo. Porque no hubo un arrepentimiento en su corazón. ¿Y qué es el arrepentimiento? Vuelvo a repetir: volver a un estado normal, o volver a Dios, o volver atrás a un lugar, hermano, donde no estaba perturbado. ¿Por qué? Porque cuando vuelves en un lugar atrás, ¿vuelves en qué? En sí, con cordura, amén. Porque cuando alguien está todo perturbado, hermano, ¿qué está haciendo? Puras tonterías. Pero ya cuando vuelve en sí, ¿qué dice? ¿Qué hice? ¡Ay, qué hice! Y no se empieza uno como a lamentar, hermano.
y casi se quiere uno hasta arrancar los pocos cabellos que le quedan a uno, hermano. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza uno. Pero hermano, la respuesta no está en el por qué y jalarme las greñas. No. La respuesta está, pues ya la regué, ahora tengo que ir a dar mi cara y pedir perdón. Esa es la respuesta del arrepentimiento. Y cuando vas ahí, hermano, y te humillas, entonces en ese arrepentimiento entra el cambio. Sí, puede, hermano, que nos llevemos una regañada, una exhortada, una llamada de atención. Claro que sí. ¿Por qué? Porque pues hicimos mal. ¿Sí me entiende? Hicimos mal. Porque si no, hermano, no hubiera un cambio en nosotros, hermano, ¿qué íbamos a hacer? Vamos a seguir igual. Y no va a haber un cambio de arrepentimiento. Y lo que Dios quiere, hermano, es que ese arrepentimiento en nuestra vida nos traiga, hermano, un cambio verdadero, hermano, un cambio pero verdadero. Mire, en 2 de Corintios, que ya lo habíamos leído en otra ocasión, pero no habíamos tocado, hermano, puntos del arrepentimiento todavía. Habíamos mencionado que debe haber un arrepentimiento, pero en la forma, hermano, de lo que estamos ahorita hablando, de este verdadero arrepentimiento, debe de haber un cambio. ¿Sí? Que es la forma, hermano, en que el cristiano, cuando Dios te habla, Dios te redarguye, cuando sabemos que andamos mal o algo que a Dios no le agrada, ¿qué hacemos en nuestro arrepentimiento? Pues empezamos a cambiar. Empezamos a tomar la actitud, la forma de humillarnos. Señor, pues que no puedo, yo por mí mismo no puedo. Y la verdad, hermano, ¿cuántos podíamos cambiar por sí mismos? Ninguno, en verdad, ninguno, hermano. ¿Qué tuvo que hacer Dios en nosotros, hermano? Empezar a llenar nuestro corazón, nuestra mente. Y cuando Dios nos empieza a llenar, hermano, nuestra mente, nuestro corazón, es por medio de leer la palabra, por medio de orar, por medio de escuchar la predicación, hermano. Empezamos a escuchar y Dios nos empieza a hablar y empieza a redarguirnos, ¿cierto o no? Y ay, Señor, como que estaba mal. No, sí es cierto, como que me equivoqué. No, Señor, es que yo no pensé que era así o así o así. Ya entendí cómo debo de caminar, qué debo de hacer, y empieza el Señor, hermano, a trabajar en nuestra vida. Eso es lo que Dios hace. ¿Duele o no duele? Sí duele, porque mire, es lo que dice 2 de Corintios capítulo 7. Cuando Dios redarguye el corazón de alguien o contrista el corazón de alguien, hermano, en su vida, el Señor, hermano, empieza a hablarle a la persona de una manera que debe de ser, ¿qué? Contristado. ¿Y contristado es qué? ¿Qué es contristado? Cuando alguien anda contristado, ¿qué hace? Se entristece. Por eso en Filipenses, en Efesios capítulo 4, hermano, como en el versículo 30, algo así, por ahí, dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, hermano. Que no lo pongamos triste. Entonces, si el Señor, cuando viene a nuestra vida y nos habla, nos redarguye, ¿para qué nos redarguye? Para arrepentimiento. Pero cuando nos dice, es que andas mal, corrígete, así no quiero que andes. ¿Cómo se siente uno? Ay, Señor, pero es que yo pensé que andaba bien delante de ti. Y nos empieza a hablar el Señor y pues nos redarguye y decimos, sí, Señor, pues si ando mal. Cuando reconocemos, decimos la verdad, hermano, pues ando mal, Señor, pero ayúdame, yo quiero servirte, yo quiero hacer bien las cosas, yo quiero hacer las cosas como tú quieres. Amén. Dice el versículo 7:9. Ahora me gozo, no porque ayer dijo el apóstol Pablo, dijo a la carta a los Corintios. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué, hermano? Entonces, ¿para qué Dios quiere que nos contristemos? Para que andemos tristes con la cara cabizbaja. Y hace ratito cantamos, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Se está contradiciendo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que debemos arrepentirnos. Dice, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, sino para que fuisteis contristados. ¿Para qué fuisteis contristados? Para arrepentimiento. Mientras de que no seamos contristados, hermano, para arrepentimiento, yo no creo que el Espíritu de Dios, hermano, cuando nos redarguye de una manera para estar tristes, nomás por estar tristes.
Cuando Dios nos redarguye, ¿es para qué? Para arrepentimiento. ¿De qué? Pues de nuestra vida, para salvación. Amén. Y eso es lo que está diciendo, hermano. Eso es lo que está diciendo. Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿quién? Dios. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, versículo 10, produce arrepentimiento para salvación, hermano. Amén. Para salvación. De que no haya arrepentimiento, de que no haya que arrepentirse, sí, que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermano. O sea, cuando el hombre está triste en este mundo, y yo lo he dicho muchas veces, hay gente que se arrepiente, pero no del arrepentimiento de Dios, sino del arrepentimiento de este mundo. Ese arrepentimiento de este mundo, hermano, es el que lo pone triste, es el que lo pone apático. El arrepentimiento de este mundo es el que lo pone, hermano, de puntas, lo hace, hermano, que diga cosas, que haga cosas, o que hasta se llegue, hermano, hasta divorciar de alguien, hermano. Y hay gente que sí, se casa, se arrepiente y dice, no, ¿para qué me casé? Ese arrepentimiento no es el de Dios, hermano. Ese arrepentimiento trae ¿qué? Es el del mundo. ¿Y trae qué? Produce muerte. Ese arrepentimiento produce muerte. Y ese Dios no lo pone, hermano. El que Dios pone, hermano, nos contrista, nos pone tristes, pero en la condición, hermano, humana. ¿Pero para qué? Para que nos arrepintamos, para reconocer, para volver atrás, para regresar a los pies de Cristo, para nuestra salvación. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios quiere para nosotros como seres humanos. Que reconozcamos, aunque nos pone triste. El hijo pródigo, hermano, ¿no estaba triste allá en el comiendo algarrobas? El Señor le permitió todo. Dijo, no, gástate todo el dinero, ándale, pues gástatelo. Y cuando estés allá, mero, te voy a hacer volver en sí. Te voy a hacer que pienses, fíjate, ¿dónde estás ahora? Y cuando vuelve en sí, hermano, fíjese, hermano, volvió en sí cuando estaba comiendo con los puerquitos. Ahí Dios le quitó aquella venda, de la cual fue cuando se salió de su casa y cuando despertó. Volver en sí es como despertar, en pocas palabras, hermano. Despertó. ¿Y qué estoy haciendo aquí comiendo con los cerdos? Y fue cuando reaccionó. Dijo, no, estoy mal, totalmente mal, me cegué, me perdí, hice cosas que a Dios no le agradaban. Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, me volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hermano, y se regresó. Ese es el arrepentimiento, hermano. Amén. Esa es la palabra, hermano, arrepentimiento, es la forma de la cual, hermano, cuando el Señor nos habla a nosotros para acercarnos a Dios, es de la manera que Dios quiere que nos llevemos una vida que en el arrepentimiento. Mateo 3:8 dice dar frutos dignos de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermano, este arrepentimiento que trae aquí para salvación, aunque nos pone tristes, pero cuando nos arrepentimos nos trae salvación y también nos trae algo importante en nuestra vida. Y con eso vamos a terminar. Hechos capítulo 3, y aquí vamos a terminar para que vea ese arrepentimiento, qué es lo que trae en el hombre. Sí trae tristeza, pero para cambiar, hermano, para arrepentirnos, para buscar una forma de vivir en Cristo. Y después fíjense lo que trae, 3:19 de Hechos, y aquí vamos a terminar. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, de descanso, hermano. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, descansó, hermano. Traía problemas, traía necesidades, lo que haya traído, llegó con papá y papá lo hizo descansar. Judas traía eso ahí todo, y lo que hizo, ¿qué fue? Terminó, hermano, ahorcándose. Terminó ahorcándose. Y eso fue lo que pasó.
Eso fue lo que pasó, que no hubo un arrepentimiento. Por eso dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, el Señor Jesucristo, envíe, dice nuestro Señor Jesucristo, que os fue antes anunciado, hermano. Y Él, hermano, nuestro Señor Jesucristo, es el que va a traer, hermano, esa restauración a nuestras vidas. Amén. Pero cuando nosotros, hermano, aceptamos, hermano, la verdad del Señor. Mientras de que no aceptemos, hermano, vamos a seguir viviendo igual. Y quién sabe, está peor, hermano. Porque las cosas, hermano, vienen, lo que sembramos, cosechamos. ¿Sí? Y si nosotros sembramos para vida, para el Señor, hermano, entonces vamos a recibir vida eterna. Pero si sembramos para nuestra carne, recuerde que la carne trae ¿qué? Muerte, hermano. Y no debemos de sembrar para nuestra carne, porque la carne no trae nada bueno. Hay que sembrar para el Señor Jesucristo. Aquí no estamos de pasajeros en este mundo, hermano, somos peregrinos. Somos peregrinos. ¿Cuántos años vamos a vivir? No sabemos, hermano. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, no sabemos. Pero el tiempo que tengamos de vida, busquemos al Señor. Y se lo aseguro, que en el Señor, hermano, vamos a vivir mejor. En la presencia del Señor. Sí vamos a tener problemas, yo no digo que no engañamos a nadie. Hay problemas, pero hermano, antes vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin ayuda. Ahora tenemos problemas, pero tenemos a Cristo y Él nos ayuda. Viene un problema, Señor, te suplico, te ruego, mira, estoy pasando el problema, y el Señor, hermano, manda su bendición, y aquel problema, hermano, mengua. Y nosotros nos sentimos tranquilos. Nos sentimos mejores, pero cuando no, ¿qué hacemos? Viene el problema y estamos, hermanos, todos apachurrados. ¿Y todos apachurrados qué hacemos? Nada. Amén. Entonces, por eso les digo, con el Señor es diferente. Con el Señor es diferente. Antes no. Ahora con el Señor podemos hacer diferentes las cosas. Amén. Vamos a orar, hermano. Les dije que sí, vamos a terminar. Vamos a orar en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que sea el que bendiga nuestra vida, hermano, que bendiga nuestro corazón, y pues bendiga a cada uno de nosotros, hermano, y que sigamos adelante, esforzándonos, echarle ganas, y sigamos leyendo la palabra, hermano. Los consejos que el Señor pues nos sale, pues pongámoslos por obra, tengámonos en la mente para seguir adelante. No es fácil, pero tampoco es imposible, hermano. En el amor del Señor Jesucristo sabemos que podemos, porque pues dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, hermanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y creamos, hermano, creamos. Esa palabra tiene poder cuando creemos, hermano. Cuando dice, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que tú me fortaleces, y empieza el Señor, hermano, a fortalecer nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, en el amor del Señor Jesús. Padre bendito, te damos gracias.